Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos esta transmisión hoy para hablar sobre Amanai Kanatsae, que muchos de ustedes sé que ya conocen y ya han experimentado sesiones y demás. Incluso muchos tienen la formación también y experimentan esto que es Amanaica en su día a día. Pero también hay muchos que me han preguntado qué es, o quizás incluso habiendo, de repente escuchando algún video, habiendo visto algún reel y demás, pero quedé esa duda de, bueno, ¿y esto en realidad qué es? O quienes van llegando a la página y se encuentran con Amanaica y nunca escucharon qué es este nombre. Entonces, bueno, poder contar un poco, hacer un poco de síntesis de qué es Amanaica, cómo fue llegando esto, o sea, no solamente la cuestión práctica de cómo realizamos una sesión, sino entender un poco más sobre esta energía, sobre qué es lo que se trabaja, sobre cómo lo compartimos, en qué puede ayudar a tomar una sesión de Amanaica, o sea, ¿para qué tomaría una sesión de Amanaica? Bueno, todo eso es lo que vamos a estar conversando hoy en este vivo, que va a quedar grabado, por supuesto, así que tal vez muchos de ustedes están escuchando en diferido, no importa, da lo mismo. Lo importante es compartir esta información, que si bien lo vengo compartiendo muchísimo, tanto en YouTube, ya desde muy poquitito tiempo después de haber terminado de canalizar, digamos, de que haya terminado de llegar toda la información de este sistema. Y también acá en Instagram a través de Reels, pueden encontrar en historias destacadas, pero bueno, siempre son quizás formatos que nos llevan a lo breve, incluso textos quizás un poquitito más largos, pero que nos llevan siempre como algo breve. Entonces, bueno, hacía tiempo ya que quería compartirlo así, o bien seguir compartiendo videos en YouTube, que es la idea, y ya llegará el momento de poder revivir un poco el canal. De todas formas, hay mucha información ahí que pueden encontrar grabada. Y bueno, aprovechar este espacio, esta posibilidad de compartirnos así, ¿no? En vivo a través de Instagram, que si de repente surgen preguntas, podérselas responder en el momento. Si no, si esto lo están viendo grabado, sepan que pueden dejar sus comentarios con sus preguntas, incluso también quienes hayan experimentado esto que es Amanaica y quieran contar, si así lo sienten, ¿no? Pero si sienten contar un poco de, bueno, cuál fue su experiencia o qué fue eso, por sobre todo esto, ¿no? ¿Qué fue lo que Amanaica les aportó al haber tomado o seguir tomando sesiones, sea que hayan tomado sesiones conmigo, con alguna otra persona que les esté ofreciendo, o si tomaron la formación y se hacen sus autosesiones también, todo lo que sientan compartir, bienvenido sea, para que no solo sea yo contando sobre esto, sino también seguir expandiéndolo como una red, como una comunidad, que es, digamos, la intención y la idea al compartir todo esto. Para empezar, quisiera compartirles unos fragmentos de los mensajes canalizados que fueron llegando cuando iba canalizando esto que es Amanaica, que bueno, ahora les voy a detallar un poquitito más. Si quieren, si pueden, cerrar los ojos, tal vez para recibir no solo las palabras, sino también la energía de este mensaje. Y bueno, y de a poquito lo vamos a ir incluso descifrando algunas de estas partes. Amanaica Natsae simboliza la unión cósmica Sirio-Pléyades-Tierra, simboliza la unidad en sincronía. Entregamos esta información para que sea expandida entre aquellos que se encuentran en su búsqueda interna de sanación de memorias de su presente vida o vidas pasadas. Cada símbolo actúa como una puerta vibracional hacia dimensiones elevadas, donde se les permitirá recordar, viajando hacia tiempos y espacios que mostrarán aquello que les bloquea para poder transformarlo. Cada conexión trabajará en cada célula, transformando la vibración de una pequeña parte de cada una de ellas. Este sistema es una herramienta de ascensión que enviamos desde la profundidad de las conciencias de Sirio. Estos fragmentos los recibí entre enero y junio del 2019, que fue el tiempo durante el cual fui canalizando todo lo que es el sistema, no solo los mensajes, también los símbolos, los mantras de cada símbolo, la manera en que tenía, digamos, que dar una sesión, cómo íbamos a crear el espacio de energía. Toda esa información fue llegando muy de a poquito y al mismo tiempo de una manera como bastante acelerada. Si bien en ese momento en el que lo iba canalizando parecía que el tiempo iba pasando súper lento, viéndolo a la distancia me doy cuenta de todo lo que se fue transformando, todas las energías que me tocó ir integrando en ese momento.
digamos, toda la información que fue llegando a lo largo en realidad de un tiempo que, si lo veo ahora a la distancia, fue realmente muy breve, como que todo sucedió muy rápido. No había pasado demasiado tiempo de cuando había empezado a canalizar mensajes de mis guías, digamos, la primera conexión con energía fue a través de esto de recordar quiénes son nuestros guías y cómo comunicarnos con ellos y darme cuenta después de muchos años al simplemente intentando canalizar, preguntándome a mí misma de, bueno, a ver si realmente se dice que todos podemos hacer esto y yo todavía creía que no, ¿será que puedo? Y simplemente al intentar, al empezar a poner la intención en esa conexión, empezar a recibir estos mensajes, primero para mí misma, al poquito tiempo ya empezar a sentir que tenía que compartirlos con todas las pruebas personales que eso significaba. Y no pasaron algunos meses, estoy como tratando de armarme la cronología en la cabeza, pero por lo que recuerdo pasaron solo algunos meses, hasta que en enero del 2019, en una conexión que fue realmente espontánea con las energías de Sirio, que yo simplemente había escuchado hablar de Sirio, pero no tenía ni siquiera demasiada idea de qué era esto de Sirio, de las energías de Sirio, para qué podían ayudarnos. Sí había hecho una conexión a través de algunos símbolos, que eran justamente de Sirio, pero que en realidad estaban como más enfocados como una especie de técnica pleyadiana o algo así, sin embargo sabía que los símbolos eran de Sirio. Y luego de una pequeña conexión, pero como digo, sin entender demasiado qué era esto de Sirio, a dónde estaba la estrella Sirio en el cielo, hubo un momento, una noche en la cual tengo una conexión espontánea que simplemente mirando una estrella, en esta conexión fue recibir como una luz y la sensación de esa energía y no entender muy bien qué había pasado en una fracción de segundos y estaba yo sola afuera, con lo cual tampoco había alguien que pudiera decirme si yo vi lo mismo y sentirlo como algo muy mágico y buscar automáticamente una aplicación en el celu para ver, instalármela porque ni siquiera la tenía instalada, para ver cuál era esa estrella que yo estaba mirando cuando apareció esa luz y encontrarme con que era la estrella Sirio y que yo pensaba que estaba en otra parte del cielo porque sí, ya por curiosidad había mirado un mapa estelar, pero había mirado el mapa estelar del otro hemisferio, del hemisferio norte, con lo cual lo veía al revés y con lo cual pensaba que estaba en otra parte, que nada que ver con lo que yo estaba viendo. Y recuerdo que, bueno, fue una sensación de primero quedarme ahí tratando de entender qué pasó, con una sensación de una energía como súper expansiva, y entrar al lugar en el que estaba en ese momento y empezar a canalizar, sentir esta sensación de, bueno, necesito agarrar algo para escribir y empezar a canalizar, incluso con cierta duda cuando me empezaron a hablar de que estaba canalizando un mensaje de Sirio. Muchas veces aparece esta duda de, ¿realmente estoy canalizando esto? ¿Estoy flasheando qué? Sin embargo, era la sensación de la energía muy, muy, muy fuerte entrando por la coronilla, o sea, sentirlo a un nivel muy físico, sentir mucha emoción también al canalizar ese mensaje, incluso la emoción es repetida cada vez que doy una formación y empiezo compartiendo ese mensaje. Muchas veces no he podido ni leerlo de la energía que contiene y a muchos también les resuena porque siento que si bien ese mensaje me llegó a mí en ese momento como una invitación, pero que también es una invitación a quienes sienten también conectar con estas energías desde este lugar de incorporar en sí lo que es este sistema Amanai Kanatzae para no solamente recibir una sesión, sino realmente poder ponerlo en práctica en el día a día, que bueno, ya voy a hablar un poco más de eso. Y por sobre todo, en ese primer mensaje, era una invitación, no me decían tenés que hacer esto, esto y esto, no, era como desde un lugar muy amoroso, con unas palabras en lenguaje de luz, que yo tampoco había canalizado el lenguaje de luz hasta ese momento, y con esta invitación a recordar y ayudar a recordar. Cuando a mí me llega ese mensaje realmente no entendía mucho lo que significaba, era como recordar qué y cómo y ayudar a recordar qué si ni siquiera yo misma sé qué es lo que tengo que recordar y de qué manera hacerlo. Pero desde algún lugar fue como, bueno, acepto esta invitación, no entiendo nada de lo que está pasando, pero simplemente por todo lo que fui sintiendo la acepto. Bueno, tiempo después, a lo largo de las semanas, de los meses, empiezan a llegar ya símbolos, porque en realidad eran parte de un sistema que se estaba formando de a poco, que estaba llegando de a poco,
y que yo misma tenía que ir integrando e ir comprendiendo a lo largo del tiempo qué era eso que estaba recibiendo. Los primeros símbolos que recibí fueron realmente muy fuertes, me llevaron a conectar directamente con una memoria de vida pasada, viendo las imágenes como un poco difusas, pero sobre todo sintiéndolo mucho en el cuerpo. Y que esto también me llevó, por esta razón fue que no los compartí, porque fue como, uy, ¿qué fue lo que pasó? Fue realmente muy fuerte en ese momento. Y esto de preguntarme, bueno, ¿será que esto lo puedo compartir con cualquiera? Que cualquiera que reciba esta energía realmente va a estar como disponible y preparado, si es que todos lo reciben de una manera tan fuerte que ni yo misma quería volver a conectar con esos símbolos por un tiempo, hasta que a medida que fue llegando la información fui entendiendo qué era lo que había pasado, fui entendiendo por qué yo misma lo había experimentado de una manera tan intensa. Y siento que por un lado era esto de confía en lo que estás recibiendo, que esto no es un simple garabato, realmente estás canalizando esto, realmente son símbolos y te llevan a esto, a conectar con memorias. No necesariamente, siempre se experimenta de esta manera, de hecho, experimentarlo de una manera tan potente es como lo menos usual, digamos, muchas veces se da de maneras mucho más sutiles, sin embargo estamos conectando con otras memorias también, ya sea de esta vida o de vidas pasadas. Pero por sobre todo esto, ¿no? De entender, de confiar en lo que estaba llegando, en que realmente sí, era muy potente, pero a la vez muy amoroso, porque también con el tiempo fui entendiendo, bueno, claro, esto me está mostrando esto y esto, no pasó nada malo. Sí, obviamente las sensaciones fueron como muy intensas en el cuerpo porque estaba conectando de una manera muy fuerte con esa vida, es como haberme desdoblado, digamos, yo estaba muy consciente del lugar en el que estaba, pero al mismo tiempo me sentía como trasladada a otro tiempo-espacio en el que sabía que la que estaba viviendo eso era yo, pero no yo ya ni acá en esta vida, sino comprender que realmente estaba recordando una memoria. Al canalizar los símbolos siguientes, lo que me pasó fueron llegando de a dos, y lo que me pasó fue todo lo contrario, que la sensación física fue como muy tranquila, entonces fue como, uy, ¿será que ya estoy empezando a flashear o qué? Cómo los otros símbolos fueron tan fuertes y ahora no. Y al seguir preguntando, al seguir integrando, al seguir comprendiendo, y tenía mucho sentido con lo que estos nuevos símbolos venían a traer, que era otra frecuencia que entre todas se van complementando, entre todos los símbolos con los que trabajamos en Amanaica, entender que justamente los mismos símbolos me estaban ayudando a recordar un modo de trabajar con la energía. Entender que esto que llegó no era algo nuevo, sino que lo que me estaban ayudando justamente los seres de Sirio con toda esa información, con todos esos símbolos, a mí misma me estaban ayudando a recordar para ayudar a recordar, que era esta invitación que había llegado en el primer mensaje, ¿no? Bueno, de a poco fue ir comprendiendo y recibiendo toda la información, ir aplicando en mí misma para ser yo la que fuera primero integrando, ¿no? O sea, no se puede compartir algo que primero uno no lo integra en sí mismo. Y el día 6 de junio, portal 66 del 2019, llegan los últimos símbolos, mantras en lenguaje de luz, también una conexión muy, muy, muy fuerte ese día, de sentir mucho la energía, de sentir mucha gratitud, sentir que, bueno, que era hasta ahí lo que estaba llegando. El día siguiente vuelve a llegar un mensaje, que fue el último mensaje explicándome sobre qué era Amanaica, y a partir de ahí era ponerlo en práctica. La certeza que tuve desde el primer día fue de, esto no es solo para mí, esto es para compartirlo. Bueno, después había que ver el modo, ¿no? Por eso no había compartido en un primer momento cuáles eran esos símbolos. Pero sí esta certeza, ¿no? De que si esto es tan potente, si esto ayuda tanto a elevar la vibración, a sanar memorias, a recordarnos, si es tan necesario esto de recordar y ayudar a recordar, y a mí se me está brindando esta información con esa pregunta de ¿por qué lo recibí yo? No tengo ni idea, habrá sido un pacto álmico que no recuerdo, pero lo recibí no solo para mí, sino también para compartirlo. Y desde ese lugar fue que empecé inmediatamente, luego de que terminó de llegar toda la información, de símbolos, de cómo hacer las sesiones, de haber empezado a, digamos, poco a poco a lo largo de esos meses, incorporarlos en mí misma, que hasta el día de hoy sigo haciéndome mis autosesiones de Amanaica y se siguen moviendo y trabajando cosas. Lo primero que hice fue, bueno, proponer a voluntarios a ver quién quería hacer la experiencia
de recibir una sesión. Muchos fueron presenciales y muchos fueron a distancia. Ahí fui viendo como las similitudes y diferencias también en qué iba sucediendo en cada experiencia, según si fuera presencial o a distancia. Esto de confirmar que la energía realmente no tiene límites y la cantidad de sincronicidades y anécdotas que fuimos teniendo, sobre todo con las personas, digamos, las conexiones presenciales también fueron muy fuertes, muy hermosas, pero a distancia nos pasaba esto de, uy, qué loco las sincronicidades que se dan, ya fueran lo que estábamos percibiendo, en los tiempos, que yo en ese momento no tenía la menor idea de cuánto iba a durar una sesión, y bueno, en los tiempos en los cuales sentíamos esto de que era momento de volver, porque no es a través de videollamadas, simplemente nos ponemos de acuerdo para iniciar y trabajamos solo y nada más ni nada menos que desde la energía. Luego de trabajar con esos voluntarios y empezar a entender también un poco más en la práctica el cómo funcionaba la sesión, más allá de toda la información que había ido recibiendo, era como, bueno, ver en el hacer, en el día a día, en el escuchar las devoluciones que me daban, en cómo yo misma lo iba experimentando, cómo el modo, digamos, en que trabajaba la energía, y que no es para todos igual, digamos, cada uno experimenta realmente lo que necesita, lo que está abierto en un momento, digamos, en el momento en el cual está recibiendo la sesión, e incluso para las mismas personas, si reciben la sesión, no sé, hoy y en 2 meses, la experiencia no necesariamente va a ser la misma, porque a medida que vamos trabajando nuestra energía, las experiencias, e incluso como en lo que nos va pasando en el día a día, la experiencia no necesariamente tiene por qué ser la misma y va a estar muy alineada en lo que necesitamos en el momento en el que estamos tomando esa sesión, quizás en la intención también, si estamos poniendo una intención puntual, inconsciente y consciente de lo que queremos trabajar. Y bueno, y siempre la invitación a abrirnos a la energía, sabiendo que estamos creando un espacio de energías elevadas, que es un espacio seguro, digamos, donde conectar, y abrirnos desde la confianza a que esas energías también nos muestren lo que nos tengan que mostrar, que se transforme lo que nuestro ser ya sabe que es momento de transformar. También ahí al poquito tiempo, el 3 de septiembre del 2019, me fui hace un ratito a chequear esa fecha. Inicié, bueno, en realidad YouTube creo que el canal ya lo tenía, por lo que también estuve mirando como que había una fecha anterior, pero fue en esa fecha del 3 de septiembre del 2019 cuando empecé a subir videos a YouTube, así que pueden ir si quieren a esos primeros videos donde contaba un poco, o sea, era como, bueno, esto para poder compartirlo tengo que empezar a explicar un poco de qué se trata, cómo llegó, porque si bien no es algo nuevo, siento que es algo con lo que no solo yo, sino muchos trabajamos en muchas vidas, un modo de trabajar con la energía que ya hemos puesto en práctica, pero sí es nuevo en este momento presente, en este plano ahora, digamos, para muchos de nosotros en esta vida es como un nombre de, bueno, ¿qué es Amanai Kanatzae? Más allá de que tenga que ver con esto de recordar. Y bueno, y por ejemplo, una de las cuestiones para observar, para comprender esto que aparecía en el mensaje, que bueno, si están escuchando en vivo y no escucharon desde el comienzo, al comienzo leí un mensaje canalizado, son fragmentos en realidad de varios mensajes que explican un poco desde la perspectiva de los guías que enviaron toda esta información, que es Amanaika, y bueno, una partecita dice esto, porque que Amanai Kanatzae simboliza la unión cósmica Sirio-Pléyades-Tierra. Entonces, como bueno, ¿por qué habla de esto, de unión cósmica Sirio-Pléyades-Tierra, si en realidad se habla de que es un sistema de los seres de Sirio? Los seres de Sirio fueron quienes enviaron la información. Los seres de Sirio, estas energías, nos ayudan mucho justamente a esto, a recordar memorias, ya sea porque necesitan ser sanadas o sobre todo a recordarnos a nosotros mismos por fuera de la personalidad de quien somos hoy, como mucho más allá de lo que somos hoy, pero para traer eso también a la tierra, no solamente para irnos por ahí y alimentar nuestro ego con quien fuimos en otra vida. No apunta a eso el sistema, sino a recordarnos desde un lugar mucho más profundo, como a esto de reconectar con nuestro ser. Pero si bien fueron ellos quienes entregaron esta información, dentro de lo que se utiliza en el espacio de energía para conectar justamente con las frecuencias con las que queremos conectar,
en el momento de realizar una sesión y no con otra cosa, digamos como esto de focalizar en qué energías, bueno, se crea un espacio de energía muy elevada y también están presentes las azuritas que nos conectan con la energía de las Pléyades, muy puntualmente con la energía de Pleión, pero también se han presentado como otras energías pleyadianas. Entonces es como que está muy alineado esto de, bueno, si bien los seres de Sirio fueron quienes entregaron la información y por eso lo nombramos como sistema de sanación de los seres de Sirio, que fue como llegó, pero también está muy, muy, muy presente en absolutamente todas las sesiones la energía pleyadiana. Y esto de tierra porque, bueno, tiene que ver con bajar un poco esa frecuencia, poder anclarlas en la tierra a través nuestro, a través de nuestro propio trabajo interno. Y lo que se crea es un espacio de unidad, se habla de esto, ¿no? Como que se menciona muy recurrentemente esto de la unidad. ¿Y qué significa? Que no solamente van a estar presentes, o no necesariamente van a estar presentes, solo esas frecuencias de Sirio y de Pléyades, sino que muchas veces también al aperturar el espacio son otras frecuencias, digamos, se apertura esa unidad, siempre que sean obviamente frecuencias elevadas, frecuencias de luz. Una frecuencia que no sea elevada, de luz, amor y sanación, no va a tener lugar en ese espacio, por resonancia no va a poder ingresar porque es así como se presenta el sistema, pero sí es como que se abre desde la resonancia a otro tipo de frecuencias elevadas, incluso por ejemplo cuando se trate de, que esto nos ha pasado en muchas sesiones, seres queridos que tal vez fallecieron y trascendieron, esto es muy importante, que ya trascendieron y que vienen a, ya sea a acompañarnos, a brindarnos alguna información, que haya un pacto álmico y que ellos hoy sean nuestros guías. Y también incluso uno de los símbolos que canalicé y que enviaron los seres de Sirio, y que justamente tiene que ver con, digamos, uno de los últimos símbolos que aparece como para volvernos a traer, para volvernos a anclar en la tierra. Es un símbolo que el tiempo después, al conectar en Capilla del Monte con seres de Erx, que digamos también uno de sus mensajes en ese momento fue, me acuerdo que no me quería ir de Capilla del Monte y el mensaje era, bueno, a ver, si para conectarte con los pleyadianos no necesitas viajar en una nave a las Pléyades, para conectar con las energías de Erx tampoco necesitas estar sí o sí en Capilla del Monte, nuestra frecuencia está disponible. Y me mostraban símbolos con los cuales conectar justamente con su energía, y uno de los símbolos era muy parecido a uno de los símbolos, o sea, yo como que lo sentía más desde el movimiento, como un movimiento tridimensional de las manos, para conectar con ellos, para volver a anclar a la tierra, y es muy similar a justamente el último símbolo, que es el que nos vuelve a anclar en la tierra, que me entregaron los seres de Sirio. O sea que de alguna manera también esa frecuencia de Erx está bastante presente, sobre todo en el momento en el que volvemos a bajar, en el que nos volvemos a anclar, digamos. Es como que también participa de alguna manera, aunque no los estemos nombrando directamente. ¿Qué y cómo se recuerda esto de, bueno, recordar y ayudar a recordar? Les contaba de esta experiencia fuerte que había tenido yo misma al poner en práctica, al ver cómo funcionaban de alguna manera estos primeros símbolos, al conectar con esa frecuencia. No necesariamente siempre va a ser una regresión, no necesariamente siempre nos vamos a desdoblar. De hecho, estas experiencias que son así como más fuertes, suceden cuando la persona está preparada para recibirlas, para vivenciarlas realmente, y cuando es necesario, a veces ni siquiera es necesario que trabajemos con la energía de ese modo. Esto es mucho más amplio, mucho más sutil muchas veces, pero sí se nos lleva desde los símbolos y desde el trabajo energético que hacemos en cada una de las sesiones a activar eso que nos ayude a recordar, que tal vez no sea directamente en esos 40 minutos, viví en esta vida, es diferente a una terapia de regresión, lo cual no significa que sea como más light, más leve o que funcione menos, no, se da como por otro camino, que muchas veces es mucho más sutil, pero no por eso menos profundo, que eso es importante también mencionarlo. Lo que hace es como esto de ir activando diferente, como si fueran tocando teclas en nuestras propias frecuencias, y si no vivenciamos esto del recordar en estos 40, 50 minutos que dura la sesión, sí, esto se puede ir dando de a poco, a medida que vayamos integrando la energía. La sesión no es que empiece y termina ahí, o sea, sí empieza y termina este momento fuerte en el cual nos conectamos y trabajamos profundamente e intencionadamente la energía, pero saber que esto es un proceso. Lo que se hace con cada sesión es iniciar o continuar
procesos internos de reconexión con uno mismo, de conexión con esas memorias, y para traerlas al día a día. Entender que no solo vamos a conectar con memorias de dolor, de miedos que tengamos que sanar, como me había pasado a mí en esa primera experiencia, sino también, y por sobre todo, o sea, eso va a ser importante porque muchas veces necesitamos desbloquear justamente frecuencias, miedos que no nos estén dejando avanzar en el momento presente, en nuestro día a día, ahora, que no sabemos a veces de dónde viene, pero también y por sobre todo esto de recordar quiénes somos en esencia, recordar eso que fuimos aprendiendo antes de iniciar esta vida, y no solamente para quedarnos con que en algún momento aprendimos tal o cual cosa, sino por sobre todo porque mucho de eso es lo que tenemos hoy para aportar. Esto de conectar con nuestro propósito, de recordar quiénes fuimos en otras vidas y poder ir integrando eso para integrarlo en nuestro día a día. Preguntas que pueden llegar a surgir también. ¿Qué sucede durante una sesión? Esto es muy variado porque, como les decía, va a depender de cada persona en el momento puntual en el que esté tomando la sesión, lo que esté necesitando recibir en ese momento, lo que esté preparado a recibir. Entonces puede variar mucho, puede suceder desde que se duerman, y no significa que si se duerman la energía no trabaja, al contrario, no importa si no recuerdan después qué pasó, porque empieza como a observarse desde lo sutil en el día a día. Si uno está observador, vamos a notar los cambios, ya sea que nos empiezan a caer fichas de cosas o que no entendíamos o que no estábamos observando. Muchas veces me han dicho como casi que mágicamente se empezaron a destrabar cosas que estaban muy trabadas. Esto de que en ese dormirse muchas veces aparecen sensaciones como de entresueños que a veces no recordamos mucho, pero sí sentimos que fuimos a alguna parte. Muchas veces simplemente hay que apagar la mente, y por eso es que uno se queda profundamente dormido, porque tal vez la mente estaba como demasiado activa y bueno, era necesario ahí como poner un poco en pausa, y a veces es eso lo que necesitamos, justamente, poner en pausa la mente y volver a conectar desde la energía. Puede pasar en el caso de que no se duerman, que creo que es la mayoría. Puede pasar que aparezcan imágenes que a veces comprendemos directamente, a veces no. Hay siempre la invitación quizás a preguntar, bueno, ¿qué es lo que esto me está mostrando? ¿Para qué aparece? A muchas veces dejarlo como una puerta abierta y seguir, digamos, conectando con esa imagen y tratar de irla comprendiendo poco a poco, porque a veces la información no llega de una simplemente porque no estamos preparados para recibirla. Puede pasar que aparezcan pensamientos recurrentes, ha pasado también de que aparezcan interrupciones, pero que una interrupción nunca es casual. Siempre que aparece una interrupción que no esperábamos, algo nos está mostrando. Entonces siempre llega esa invitación a preguntar, bueno, a ver qué es lo que se nos estaba mostrando, y generalmente, por no decir siempre, llegan las respuestas. Puede pasar que se sienta en lo físico. Y por sobre todo aparece esto de elevar la vibración. Muchas veces, creo que en la gran mayoría de sesiones, aparece esta sensación de sentir que algo se libera, de sentirse más livianos. A veces aparece una sensación de relajación, a veces nos puede dejar también como movilizados. Bueno, acá ya pasando a la siguiente pregunta, ¿no? Que es el que sucede luego de una sesión. Puede pasar esto de sentir mucho la relajación, no solamente durante la sesión, sino después. Puede pasar que nos movilice porque tal vez había que mirar de frente y conectar con memorias que eran necesario sanar y que las estábamos quizás como guardando nosotros en un cajón para no volver a experimentar esas emociones, y tal vez necesitamos verlas justamente para destrabarlas de raíz. Puede pasar que esto que les decía de sentir que como que se empiezan a destrabar algunas cosas que tal vez estaban muy trabadas, simplemente porque hubo un cambio profundo en nuestra energía. Bueno, y pueden pasar muchas cosas en función a la experiencia de cada uno, a qué tan abierto y observador está cada uno también. Pero realmente las experiencias que hemos tenido, tanto yo misma con mis autosesiones, como la cantidad de personas que han recibido sesiones y que me van dando sus devoluciones de cómo lo van experimentando, realmente pueden pasar muchas cosas y saber que siempre es perfecto y es lo que estábamos necesitando en ese momento.
Otra pregunta bastante recurrente es ¿cuántas sesiones necesito hacer? Acá lo que yo siempre aclaro es que no hay un protocolo, no es que los guías me dijeron tienen que haber tantas sesiones y con esta distancia de tiempo. Es también, depende mucho del proceso de cada uno. La invitación, obviamente, si uno quiere hacer un trabajo profundo, es a no quedarse con, bueno, me hago una sesión y ya, sino saber que a medida que vamos repitiendo sesiones, se va trabajando como en diferentes capas. No es que en una sesión ya vamos a resolver toda nuestra vida. Se va a trabajar lo que estemos preparados en ese momento. Todo lo que sea necesario y que se esté preparado para liberar, para trabajar, para transformar, obviamente en una sesión se va a dar. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que necesitamos ir integrando e ir viviendo con paciencia ese proceso para ir de a poco. Y que por sobre todo cuando lo vemos a la distancia confirmamos que bueno, sí, si todo esto se me hubiera mostrado de un momento al otro, tal vez no lo hubiera podido o comprender o sostener. Entonces por eso es que si bien la gran mayoría de las sesiones son muy profundas, muy intensas, pero saber que si uno toma de manera recurrente estas sesiones, obviamente el trabajo va a ser mayor, ahí va a depender de cada uno, de qué es lo que cada uno quiera trabajar, de en qué momento está en su propia vida. Siempre doy la recomendación de esperar, bueno, al menos, no sé, una semana, 10 días, una cosa así como para permitirse integrar y de ahí en más, cuando cada uno lo sienta. Puede pasar un mes, no es tampoco un antibiótico que tenemos que tomarlo cada tantas horas, o sea, no es que si no vuelvo a hacer una sesión pierdo efectividad la primera, no. Son todas independientes entre sí. Y obviamente, si vamos tomando varias sesiones, se van a ir trabajando diferentes cuestiones. Otra pregunta que suele aparecer es si solo son individuales, si solo son a distancia. Bueno, pueden ser individuales o, bueno, en su momento, en el 2020, hicimos sesiones colectivas que eran grupales y abiertas en grupos muy grandes de personas. Hoy en día esas sesiones colectivas fueron un ciclo que fueron 11 en el 2020 y luego hubo 2 sesiones más en el 2022, creo que fueron, 2021 y no sé si no terminamos a principios de 2022 ese ciclo de 13 sesiones colectivas, pero sí, más allá de que esas sesiones colectivas siento que cumplieron ese ciclo, sí sigo dando sesiones grupales, las hacemos de manera mensual con quienes forman parte de la comunidad Espacio Luz, así que si no sos parte de la comunidad y querés sumarte para recibir estas sesiones una vez por mes, donde vamos poniendo intenciones, donde además de las sesiones siempre hay algún mensaje canalizado en función al tema en el cual estamos trabajando. Si no sos parte de Espacio Luz, me podés escribir para enviarte el link y unirte a la comunidad. Es una comunidad de WhatsApp con diferentes grupos y uno de los grupos es puntualmente para esto, para compartir estas sesiones de manera mensual, una vez al mes. Y las sesiones individuales en este momento las estoy realizando solo a distancia. Si bien en un comienzo sí hacía sesiones presenciales a distancia, independientemente de cuestiones del lugar e impedimentos, digamos, de poder realizar las sesiones de una manera como más armoniosa, pero más allá de eso, lo que fui entendiendo sobre todo con las sesiones colectivas, y que de hecho después del 2020 hice muy pocas sesiones presenciales, era esto de que justamente también Amanaika, al experimentar en ese espacio elevado de unidad, justamente también nos recuerda que la energía no tiene límites y muchas veces quizás el deseo o esa sensación de necesidad de que la sesión sea presencial tiene que ver con una falta de confianza de que si estoy en otro espacio físico voy a poder conectar. Si no hago esa experiencia no me voy a sacar nunca ese miedo y esa especie de, no sé si decir prejuicio, pero como de, siento que de falta de confianza, no sé si tanto en la energía, sino muchas veces por sobre todo en uno mismo, de voy a ser capaz de conectar si me encuentro a no sé cuántos kilómetros y en vez de ir a un espacio puntual estoy en mi casa acostada en mi cama y siento que como sentir este empuje a compartirlo de esta manera, sobre todo en este momento, solo, a distancia, tiene que ver también con esto. O sea, no es algo casual, sino que también hay un mensaje, una experiencia a la que se está invitando y que tiene que ver con esto, con recordar cómo podemos conectar a través de la energía independientemente del espacio físico, experimentar las sincronicidades que se dan al momento de recibir la sesión, que no es que estamos lejos porque estamos en el mismo espacio de energía, aunque no estemos en una misma habitación con una camilla o colchoneta, experimentándolo de ese modo. Así que siento que es por eso también que
que me empujan un poco, que llega esa invitación a realizarlo de esta manera. Por un lado, para no tener límites en cuanto a los espacios físicos en los que nos encontremos, que también la gran mayoría de las veces estamos a kilómetros de distancia y con lo cual nos sería imposible realmente realizar una sesión presencial. Muchas veces ha estado a la espera de, bueno, cuando vengas a tal lado, entonces me voy a hacer la sesión, y saber que eso no es necesario, y de hecho directamente ya no estoy, al menos por el momento, realizando sesiones presenciales, porque siento también que necesitamos como humanidad en este momento romper con eso y recordar y convencernos, pero o sea, no desde el tener que autoconvencernos a la fuerza de algo, sino desde la propia experiencia, el conectar con esa confianza y hacer la experiencia concreta de cómo sí nos podemos conectar con otros a través de la energía, independientemente de los kilómetros a los cuales nos encontremos. De hecho, ¿a quién no le ha pasado esta sensación de tener cierta telepatía con alguien que, justo pensé en alguien y me mandó un mensaje? ¡Qué casualidad! Bueno, no es una casualidad, son las conexiones energéticas que siempre se dan, y a través de este espacio de energía lo que hacemos es potenciarla. ¿En qué me ayudó a mí puntualmente en todos estos años, en estos casi 5 años ya desde el momento bueno, 5 años más de 5 años desde que empecé a canalizar, pero casi 5 años desde que el sistema llegó como de manera completa y empezar a hacer todas estas sesiones, tanto a otras personas como a mí misma, y que al día de hoy, como les decía, sigo haciéndome mis autosesiones. No es que hacemos una sesión y ya está, recordamos todo y transformamos todo, no, esto es parte de un proceso, y siento que me ha transformado mucho para bien y que me sigue transformando también en el día a día. Entonces, puntualmente, ¿en qué me ayudó a mí en lo personal, más allá de también todas las devoluciones de muchas personas, y que bueno, que eso también ya tal vez lo podamos compartir, si quieren compartir incluso en los comentarios? Súper bienvenido, pero bueno, yo puedo hablar desde mi lugar, desde mi experiencia. Me ayudó en muchas cosas. Por un lado, esto de tener como más comprensión sobre emociones presentes, al recordar, reinterpretar, transformar memorias, ya fueran de esta vida o de vidas pasadas. ¿Cuántas veces nos ha pasado de estar sintiendo algo que tal vez, o bien pensamos que solo tiene que ver con algo que nos pasó en este momento, pero que decimos, ¿por qué tengo tanto miedo a tal o cual cosa si como que ese miedo tal vez no tiene tanto sentido, por ejemplo? O que nos cueste dar un paso o sentir muchos bloqueos que tal vez nos llevan a una sensación de frustración y no entendemos de dónde viene eso. Entonces, tener como poder ir aumentando esa comprensión sobre esas emociones y situaciones presentes al trabajar con memorias, realmente trae como mucha calma, y no solo calma, sino también herramientas para ver, bueno, cómo transformo esto, ¿no? No solamente a través de la sesión, sino después en el día a día como resultado de esa comprensión. A través de las sesiones también fue aumentando mucho mi propia percepción, mi propia conexión, y por sobre todo la confianza en mí, en qué era eso que estaba percibiendo, en confiar y aceptar y escuchar esas percepciones. Me ayudó a conectar mucho más con mi propósito, en esto de recordar, ¿no? Al recordarnos más allá de esta vida, también esto nos permite recordar, bueno, ¿y qué es lo que vine a hacer acá a la Tierra? Esto del propósito va por ese lado, ¿no? Cuando aparece esa pregunta de, bueno, ¿qué estoy haciendo acá en esta vida? ¿Para qué vine a la Tierra? Bueno, Amanaika, justamente ya con el solo hecho de compartirlo, pero también al comprender y experimentar un montón de cuestiones, me fue ayudando a entender esto de cuál era mi camino y poder conectar cada vez mucho más y más profundamente, y en esos momentos en los que uno siente que tal vez las cosas no se están dando como uno espera y que estamos como a punto de tirar la toalla, bueno, esto de volver a las sesiones, de volver a conectar, de entender qué es lo que esa situación, emoción, lo que fuera me está mostrando, y volver a conectar de nuevo con, sí, es esto, vamos por ahí con más confianza. Me ayudó mucho a comprender procesos, a esto de tener más claridad, sobre todo cuando son procesos muy intensos, de que tal vez sentimos que nos movilizan demasiado y que no entendemos muy bien el por qué o para qué se nos está presentando tal situación. Bueno, esto de poder comprender, esto ayuda mucho a alivianar la incertidumbre, a volver a conectarnos con una energía de mayor calma. Me ayudó a sentirme en equilibrio, sobre todo en esos momentos turbulentos, poder
tomar esa iniciativa de decir, bueno, me hago una sesión, realmente me vuelve una y otra vez a ese estado de mayor equilibrio para poder continuar con lo que realmente elijo para mi vida. Me ayudó a ver con más claridad cuál es ese camino que mi propia alma eligió transitar y poder superar mucho más fácil, poder trascender mucho más fácil esos bloqueos. No significa que al hacernos sesiones las pruebas van a desaparecer para nada, pero sí nos ayuda a no desistir de lo que realmente estamos sintiendo internamente, a sentir más confianza en nosotros mismos, que lo repetí muchas veces y lo voy a seguir repitiendo porque siento que es algo que al menos desde mi lugar me atravesó mucho esto de confiar en mí al hacer esto y en mi vida en general. Muchas experiencias de sentir liberación, me ayudó a conectar con la autovaloración, a aprender a poner límites sanos y límites por sobre todo, que antes tal vez no los ponía ni de manera sana, ni insana, ni nada. Era como tantas veces nos convencemos de todo lo que nos dicen y no nos miramos a nosotros mismos con compasión y entendiendo qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos queriendo expresar y no estamos pudiendo, qué es lo que estamos aceptando y tal vez no deberíamos aceptar o no tendríamos, no sé si no deberíamos, pero no tendríamos por qué aceptar. El reconocernos merecedores del respeto, de la escucha. A Manaika realmente me ha ayudado a todo eso, lo cual a algunas personas les ha molestado un poquito, pero bueno, pero Manaika nos lleva a ese lugar más allá de las pruebas que puedan seguirnos apareciendo en la vida. Me ayudó a valorar la vida y elegir cómo quiero vivirla, de qué manera realmente quiero seguir transitando mis días en esta tierra. Me ayudó a conectar realmente mucho con eso. Y me conectó mucho en muchos momentos, con un estado de satisfacción, de sentirme plena, no solamente al momento de experimentar esa conexión con energías elevadas, esa conexión en ese espacio de energía y que tantas veces nos da esa sensación de, ay, me quiero quedar acá y no quiero volver, y bueno, ahí es donde viene este último símbolo que nos vuelve a conectar con la tierra. Pero también, y por sobre todo, esa satisfacción y el sentirme plena al conectar con mi propósito, al poder compartir esto mismo, poder compartirlo con tantas personas a las que sé que como yo a Manaika ha ayudado realmente muchísimo en sus procesos de búsqueda interna, de crecimiento personal. Realmente me lo han dicho muchísimo en todas sus devoluciones, en sus mensajes, cuando me van contando, ya sea inmediatamente después de la sesión, o cuando tiempo después volvemos a hablar y me cuentan, mira, pasó esto, esto y esto a lo largo del tiempo después de esa sesión. Muchas veces me han dicho en sus devoluciones de sentirse más felices y bueno, qué mejor que eso. A veces no necesitamos tanto comprender, sino el desde cómo nos estemos sintiendo es como vamos a vivir quizás las mismas situaciones, pero las vamos a poder vivir desde un lugar diferente. Y también algo muy importante para entender es que Manaika no simplemente es que es algo que nos lleva a ese espacio de energía y ya está, y irse como quizás modo de escape, sino que realmente es poder hacer como ese viaje desde la energía, ya sea que lo recordemos conscientemente o no, pero siempre aparece esta sensación de irnos hacia algún lugar, un lugar de mucha armonía, de energías de mucho amor, por sobre todo para volver a esta vida, a lo cotidiano, transformados, ya sea que esa transformación la notamos de una manera como súper profunda, inmediatamente comprendiendo qué es lo que se transformó, o cuando esta transformación se va dando poquito a poquito. Y como les decía, esto no significa que ya no vayamos a tener pruebas en nuestra vida y ya todo va a ser ideal, pero sí lo que nos va a ayudar es poder trascender esas pruebas con mucha mayor claridad, con mucha mayor autovaloración y con mucha mayor confianza en uno mismo. Saber que no es una varita mágica, esto siempre lo aclaro y siento que es súper importante para no poner una expectativa de algo que Manaika no es. No es una varita mágica donde yo voy y te hago una sesión y te transforme tu vida, no. Es una herramienta para elevar nuestra vibración, una herramienta para volvernos al equilibrio, una herramienta para sanar memorias de dolor, una herramienta para recordarnos a nosotros mismos y conectar profundamente con nuestro ser, con nuestro propósito. Pero también entender que hay procesos para ir incorporando, para ir integrando todo eso que se va trabajando. Muchas veces una sesión nos puede dejar un poco como la tarea de algo que necesitamos observar, comprender, transformar también desde lo humano, desde el tomar decisiones, también el sostener la energía.
porque si me hacen una sesión y el otro día vuelvo a los mismos pensamientos y a tomar las mismas decisiones que sé que no me estaban ayudando, que estoy comprendiendo que no era ese el camino, pero sigo eligiéndolo por la razón que sea, nadie nos va a juzgar. Saber que los seres de luz, ningún tipo de energía elevada nos va a juzgar por volver a elegir eso mismo, pero sí saber que está en nosotros la decisión constante de sostener esa energía de lo que se va trabajando. Y bueno, finalmente expresar mi gratitud absoluta a Manaika por todo esto vivido, por todo esto aprendido durante estos casi 5 años, ya a este momento en el que estoy compartiendo este vivo, ya finalizando mayo del 2024. Mucha gratitud a los seres de Sirio, que fueron quienes enviaron esta información, o que más bien me ayudaron a recordarla. Y algo que también aprendí de estas sesiones y desde el momento en el que iba llegando esta información y la manera en que me indicaban incluso finalizar las sesiones, que incluso ahora que estoy pensando a veces ya esto lo he olvidado un poco, pero debería integrarlo un poco más, que tantas veces nos olvidamos, ¿no? Este agradecimiento hacia uno mismo. Así que también recordar hoy en este instante esa gratitud a mí misma por haber confiado, por haber aceptado que esto sucediera así, porque tranquilamente al recibir ese primer mensaje hubiera dicho, uy, no soy capaz de hacer esto y ya está, olvidarme y dejarlo en un cajón. Y esto tal vez les resuene a muchos quienes canalizan, que muchas veces aparecen esas dudas, esa falta de confianza en uno mismo, y sin embargo en el medio de todo ese no entender realmente qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se me estaba mostrando, si realmente estaba canalizando, ¿no? Fue esa aceptación y esa confianza, bueno, me dejo llevar a ver qué es lo que sucede, y por sobre todo esa confianza a la hora de compartirlo, porque si no también lo podría haber dejado en un cajón y que esto quedara olvidado por los siglos de los siglos, y sentía que no. Así que bueno, también esa gratitud a mí misma siento que necesito también recordarla y reforzarla, y muy, muy, muy especialmente la gratitud a todos quienes son parte de esto, quienes han sido parte desde el primer instante, desde los voluntarios, desde quienes me han escuchado en el momento en el que lo estaba canalizando y que no entendía mucho qué era lo que estaba pasando, a todas las personas que han confiado, que han sido realmente muchas, en recibir sesiones, en hacer esta experiencia, tanto en las colectivas, en grupales, en individuales a lo largo del tiempo, a quienes sigan conectando con esto, a quienes han tomado la formación y hacen de Manaika, digamos, una parte de su día a día, una herramienta para su día a día. Así que gracias a todos por ser parte, gracias por la confianza, gracias por la apertura, gracias por permitirme ser canal y poder continuar con esta tarea, ¿no? Que es hacia donde siento que todo me lleva. Y bueno, y contarles que puedan recibir sesiones, quien haya resonado con todo esto y diga, bueno, sí, quiero recibir una sesión, pueden recibir sesiones, o recordarles a quienes tal vez ya han recibido sesiones anteriormente y tal vez a Manaika había quedado un poco olvidado, y que sientan que es momento de continuar ese trabajo interno a través de esta herramienta que es tan hermosa, amorosa y tan poderosa al mismo tiempo. Las sesiones se pueden recibir de manera individual, que en este caso coordinamos un turno, un día, un horario, más allá que no nos veamos en el mismo espacio físico, pero sí nos conectamos, y yo espero siempre a que me den el ok y hablamos luego de la sesión también. Se da esta conversación antes y después de la sesión, lo mismo que si estuviéramos, no sé, que si fueran a tipo me sale la palabra consultorio, pero bueno, así un espacio en el cual nos encontráramos, y que nada, cuando uno llega conversamos antes de iniciar, se acuestan, reciben la sesión y luego se conversa un poco antes de que se vayan. Bueno, sucede un poco así, solo que sin importar la distancia física que nos esté separando. Y también, como les contaba, grupal a través de Espacio Luz. Así que quienes quieran recibir estas sesiones grupales, si no son parte de Espacio Luz, si son parte, ya saben que está el grupo, sesiones grupales a Manaika Natsae, y quienes no pueden escribirme para unirse a esta comunidad que nos encontramos a través de WhatsApp. Y bueno, y si quieren sesiones individuales, también escribirme, así les envío la información detallada. También pueden realizar la formación, que la estoy dando una vez al año. La fecha para este año ya está definida, aunque todavía falta un poquito y todavía no la he publicado o algo así. Quienes resuenen con esto y sientan que quieren recibir esa formación este año, bueno, me pueden también escribir para irles contando la información a medida que nos vamos acercando al tiempo. Yo voy tomando nota
de quiénes son los que están interesados, como para irles enviando la información detallada, que no necesariamente es para quienes quieren luego tomarlo como, no sé, un trabajo o algo así, también puede ser simplemente para uno mismo, para aplicarlo en el día a día, simplemente quienes resuenan en que quieren contar con Amanaika en su día a día, de la forma en que sea, pero sí contar con todas estas herramientas para no necesariamente tener que depender de que alguien le haga una sesión de Amanaika, sino para contar con esa herramienta, independientemente de si después quieren o no seguir tomando sesiones a través mío o a través de la persona que están recibiendo. Bueno, saber que pueden hacer esa formación y que este año ya está la fecha definida, así que me pueden escribir, les doy la fecha exacta, les empiezo a enviar la información y a medida que se vaya definiendo toda la información detallada, que sean los primeros en enterarse cuando se abran las inscripciones y demás, bueno, me pueden escribir y les voy a estar contando todo eso. Y también próximamente, y esto es algo que es una primicia, que es la primera vez que lo estoy contando así abiertamente, solo poquitas personas lo conocen. Muchas veces me han preguntado, ¿y no hay una segunda parte de Amanaika? ¿Cuándo llega esa segunda parte? Bueno, saber que con Amanaika realmente lo que se trabaja es muy profundo, no necesitamos de 1000, que esto a veces, o sea, a veces es necesario esto de ir como por escalones y a veces también siento, y tengo que decirlo, que también desde un lugar como más comercial, si se quiere, esto de poner un montón de niveles, como tenés que hacer esto y ahora cuando termines tenés que hacer este otro y ahora tenés que hacer este otro, y como que uno se va enganchando. A veces realmente es necesario hacerlo de ese modo porque a veces tiene que ver con ir integrando la energía, pero a veces he observado que la intención viene desde otro lugar y como que desde esa moda que se había dado, muchos me preguntaban, bueno, ¿cuándo hay una segunda y una tercera parte? Y la sensación era, hay mucho para integrar. Amanaika realmente tiene una simpleza, pero que eso simple no hace que sea menos potente, menos poderoso, menos transformador. Y sí sabía que en algún momento iba a llegar algo más, pero simplemente era, bueno, cuando estemos preparados, cuando sea necesario dar realmente un paso más, porque lo que nos brinda una sesión de Amanaika realmente es muchísimo. La transformación que nos puede aportar si vamos incorporando esto a nuestro día a día realmente es enorme y no necesitamos nada más. Obviamente sí ir complementando con todo lo que uno sienta, ¿no?, en el día a día, pero no es que necesitamos tener 1000 niveles de Amanaika para realmente llegar hacia algún lugar. O sea, no. Es el trabajo cotidiano, el ir incorporando, el ir integrando energía. Y Amanaika, desde esa simpleza, realmente nos proporciona eso, la posibilidad de transformarnos muchísimo y de ir trabajando muchas capas sin necesidad de más. Pero sí llegó hace muy poquito algo como muy puntual que tiene que ver con Amanaika, no es algo separado, no es tampoco un segundo nivel o algo así, sino que llegó como un complemento, que son más símbolos para trabajar. Llegó así como sistema habilitador de la manifestación consciente, o sea, para trabajar puntualmente el aperturar el canal para manifestar conscientemente lo que queremos manifestar en nuestra vida. Y que llegó esto, ¿no? Como sentí que eran esas mismas energías de hecho así se presentaron, las mismas energías que me entregaron los primeros símbolos de Amanaika, o todos los símbolos, mejor dicho, como este volver a conectar para darnos como una segunda llave para trabajar un poquitito más allá. Incluso al haber hecho sesiones con este sistema, a las voluntarias, que ya les voy a estar contando mucho más de esto, con mucho más detalle, fue el sentir, y al hacerme sesiones a mí misma también, ¿no?, el sentir que ese espacio elevado que creamos, al empezar a conectar a través de estos nuevos símbolos y esta nueva intención y nuevos lenguajes, que no es algo totalmente diferente, sino, como les decía, es un complemento, nos llevan como un paso más allá, y que necesitábamos primero haber integrado muchísimo las frecuencias que Amanaika por sí sola ya nos aportaba para poder dar este paso a realmente manifestar conscientemente lo que queremos manifestar. Y ahí tenemos que estar muy conscientes de cómo estamos vibrando, de qué miedos aparecen, de cómo estamos pensando. Entonces hay todo un trabajo previo que era muy necesario para que llegara, digamos, este paso, esta siguiente llave, esta siguiente puerta, a seguir trabajando en nuestra energía puntualmente con este sistema. Todavía no estoy dando sesiones individuales, o sea, las que he dado han sido solamente a voluntarias. Estoy en un proceso de ir yo misma también integrando y observando cómo va trabajando la energía luego de haber recibido
el primer mensaje y los símbolos y el modo de trabajar y demás, pero sí siento que ya es el momento de, bueno, un poco empezar a abrirlo de a poquito, empezar a comentarles que esto ya llegó, que esto ya existe, ya es un hecho. Y también animarlos a que si quieren ser parte, si quieren recibir estas nuevas sesiones de este sistema habilitador de la manifestación consciente, también saber que es necesario haber hecho un trabajo previo. Entonces, si nunca tomaron sesiones de Amanaica y recién están iniciando, bueno, tal vez el primer paso sea tomar esa iniciativa, obviamente para quienes resuenen en esto, ¿no? Esto es simplemente una invitación a quien resuene y saber que es mucho lo que les puede aportar. Y bueno, tal vez ir dando esos primeros pasos para ya estar listos al momento de empezar a compartir ya abiertamente estas nuevas sesiones, este modo de trabajar con la energía que va un poco más allá todavía de lo mucho que Amanaika ya tiene para ofrecernos. Así que bueno, gracias a todos. Cualquier consulta, cualquier duda, me pueden dejar en los comentarios o escribirme, ya sea que me manden mensajes a través de Instagram o mucho mejor si se comunican directamente a través de WhatsApp, que ahí nos podemos comunicar de manera más ordenada, les puedo mandar la información de una manera más ordenada, enviarnos audios si es necesario y todo eso. Así que está el link de WhatsApp, lo tienen en la parte de links de la biografía. Así que los invito a comunicarse, si quieren tomar sesiones, pedir su turno, pedir información. Como les decía, está abierta la comunidad Espacio Luz para tomar sesiones grupales una vez al mes. Y bueno, próximamente el sistema habilitador de la manifestación consciente, que es un complemento de Amanaika, y también la formación de Amanaika, donde voy a estar entregando no solo Amanaika Natsae, así como llegó en un primer momento, sino también este complemento. También lo voy a estar entregando en ese momento para quienes hagan la formación, que ya tengan toda la información completa con lo nuevo que llegó. Muchas gracias a todos, gracias a quienes escucharon hasta acá y nos seguimos encontrando a través de estos espacios y a través de la energía. Un abrazo enorme.